Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir iniciando la clase de hoy, que es un práctico bastante largo. La consulta de siempre, si ven y escuchan bien, así damos inicio a la clase. Bien, me están confirmando que todo bien, así que bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del práctico número 19. Ustedes en las clases anteriores, referido a convenio, vieron la parte de asignación de ingresos, armar el coeficiente de ingresos, asignación de los gastos, egresos, coeficiente de egresos. La clase anterior, con el contador Villalba, vieron todas las distintas alternativas de inicio y cese en las distintas jurisdicciones, para lo cual hoy vamos a comenzar con un caso integral. Cuando referimos a un caso integral es armado de coeficiente, información de ingreso, información de gastos, coeficiente y la parte de liquidación mensual. Recuerden que lo que estamos liquidando es ingreso bruto, independientemente de que con los ingresos y egresos armemos los coeficientes, lo que vamos a liquidar en el mes es el respectivo anticipos de dos o más jurisdicciones. ¿Por qué decimos dos o más jurisdicciones? Porque para poder liquidar a través del convenio multilateral, el contribuyente debe realizar actividades en mínimo dos jurisdicciones y para arriba. Tenemos las bases imponibles del mes que tengamos que liquidar y terminaremos el ejercicio con la liquidación de las jurisdicciones que corresponda realizar. Para lo cual, como en el título está, vamos a desarrollar el práctico número 19, contribuyente lavanda. Es el contribuyente lavanda cuya actividad principal, fabricación y venta, prenda de vestir, actividad secundaria, intermediación en venta al por mayor de telas, administración local de venta y depósito en capital, fábrica en Buenos Aires. Se pide determinar los coeficientes unificados para la distribución de las bases imponibles a efectos de calcular los anticipos a ingresar, determinar el anticipo correspondiente al mes de abril 2020, asumiendo que para todas las jurisdicciones las mismas alícuotas que para Misión. Ahí hicimos un pequeño cambio al final. En febrero 2020 se comunicó el cese de actividad en Tucumán y completar el año correspondiente al estado de resultado detallado a fin de utilizarlo para resolver los puntos solicitados. En el práctico siempre tenemos que ver cuáles son las jurisdicciones que intervienen. En este caso nos está diciendo administración, ventas y depósito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fábrica en Buenos Aires. Por lo tanto, a priori tenemos dos jurisdicciones, Capital y Buenos Aires. ¿Por qué? Pues en Capital tenemos las ventas. Vamos a tener, obviamente, gastos vinculados con el local de venta, con el depósito, y la fabricación del producto está en la jurisdicción de Buenos Aires. Primeros temas para analizar. Partimos ya de que liquidamos a través del convenio. ¿Por qué? Porque tenemos como mínimo dos jurisdicciones. El otro tema a analizar es qué actividad desarrolla a efecto de encuadrar dicha actividad o actividades dentro de lo que sería el régimen general del artículo 2 o alguno de los regímenes especiales del artículo 6 al 13. Siempre decimos que dado una actividad X, el contribuyente primero tiene que ver si esa actividades encuadran en las especiales del 6 al 13, sino por defecto pasa a estar comprendido en el régimen general. Cuando hablamos de actividades tenemos fabricación y ventas de prenda de vestir. Si vamos a analizar el convenio, los regímenes especiales entre el artículo 6 y el artículo 13, vamos a ver que lo que es la parte de industria, en este caso de prenda de vestir, no está encuadrado, con lo cual esa actividad pasa a estar comprendida en el régimen general. ¿Qué pasa con la actividad de intermediación?
vamos a analizar los distintos artículos y vemos que en el artículo 11 hace referencia a que en los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan unos sucursales en esta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar el 80% del ingreso bruto originado por esas operaciones y la otra el 20% restante. Con lo cual, sabemos que de la actividad principal lo vamos a tratar a través de la liquidación del régimen general, la actividad secundaria va a ser a través del artículo 11. Otro tema para analizar es que en febrero de 2020 se comunicó el cese de actividad en Tucumán, vamos a ver qué hacemos con eso. Dice el punto 3, completar el año correspondiente al estado de resultado detallado a fin de utilizarlo para resolver los puntos solicitados. La empresa no ha presentado, eso, la solicitud de extensión, un dato más. Datos del estado de resultados según el estado contable el 31 de octubre. 31 de octubre de cada año. Bien, ¿qué periodo liquidamos? Abril 2020. ¿Cómo sabemos qué balance vamos a utilizar? Hablamos de balance en caso de persona jurídica, en este caso es una sociedad anónima, persona jurídica, o una persona física, persona humana, que tenemos que tomar al mes de diciembre. ¿Cómo sabemos? ¿Dónde hace referencia la normativa de qué balance, de qué documentación poder tomar a efecto de hacer la liquidación? Artículo 5 del convenio dice que establece que a los efectos del cálculo del coeficiente unificado se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior, o si no se practicará balance comercial de acuerdo al ingreso y gasto determinado en el año calendario inmediato anterior. Perfecto, balance cerrado en el año inmediato anterior. ¿Cuál es el balance cerrado? 31 de octubre. ¿De qué año? Vamos a utilizar estados contables al 31 de octubre del 2019. Si fuera que no practica balance en forma comercial, utilizaríamos la información que surge de los ingresos y gastos a diciembre. Perdón. Otro tema a tener en cuenta. El periodo es abril. Para los que cursan por primera vez, más allá que el contador Carabel lo explicó en teoría, van a encontrar una diferencia con los que ya cursaron porque veníamos trabajando con la normativa de que los coeficientes que surgían de ese balance cerrado en el año inmediato anterior se iban a aplicar a partir del cuarto anticipo. Del primero al tercer anticipo aplicábamos, para este caso con el balance 31 de octubre de 2018, y a partir de abril 2019 con el balance, 30 de abril 2020, con el balance 31 de octubre de 2019. Una modificación a través de la resolución 10 del 2019 de la Comisión Arbitral, que es del 13 de noviembre, que cambió en lo siguiente. Esta resolución dispone que en los casos que al momento de liquidarse el primer anticipo se tenga la información para poder utilizar ya esos nuevos coeficientes el primer anticipo, lo tienen que hacer. Quiere decir que si yo, por ejemplo, cierro balance el 30 de junio de 2019, de hecho que para el primer anticipo, o sea, para enero, febrero, que vence el primer anticipo, yo voy a tener la información. Puedo aplicar estos nuevos coeficientes a partir del primer anticipo. El problema se presenta que por eso también se cambió esta cuestión de utilizarlo a partir del cuarto anticipo y no del primero, es que los cierres diciembre, que hay empresas muy importantes que tienen cierre diciembre, obviamente al 15 de febrero no tienen la información para poder armar los coeficientes. Recuerden que
tienen 4 meses para llamar a asamblea para aprobación de balance. La declaración jurada de ganancia vence al 5º mes del cierre, en mayo. Con lo cual, a enero es imposible que tengan la información. El artículo 2 de esta resolución dice: dispóngase que cuando no fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado correspondiente, al momento de presentar la declaración jurada del primer anticipo del año calendario, deberá utilizarse el coeficiente unificado del año anterior en los 3 primeros anticipos del año calendario. En este caso, en el 4º anticipo deberá practicarse los ajustes correspondientes que surjan de aplicar el coeficiente unificado establecido en el artículo 1, referido a los 3 anticipos del año calendario según la información del artículo 5 del convenio. Quiere decir que si usted tiene la información, porque cerraron en enero, en febrero, marzo, abril, julio, agosto, deberán aplicar a partir del primer anticipo. Si por alguna razón estamos hablando de cierres octubre, noviembre, diciembre, que no tenemos todavía armados los coeficientes porque estamos cerrando balance, es más, tenemos el tiempo legal para aprobar los estados contables, durante los 3 primeros ejercicios lo podrán utilizar. En este caso, nosotros vamos a armar los coeficientes como nada para aplicarlo a partir de abril. Vemos después qué pasa con el cese de una jurisdicción en el mes de febrero. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de un estado de resultado, ir desglosando toda la información para llegar a determinar qué parte es ingreso, qué parte es egreso, qué parte vamos a utilizar para los coeficientes y qué parte no vamos a utilizar para los coeficientes. Para lo cual, entonces vamos a comenzar con la parte de atribución de ingresos para llegar en definitiva al coeficiente de ingresos. Tenemos el primer punto, ventas. Ventas en el mercado interno. Vamos a la aclaración 1 y tenemos a cliente de Tucumán por medio de corredores 80.000 pesos. ¿Dónde se realiza la venta? En Tucumán. ¿Dónde vamos a asignar esa venta? La vamos a asignar a la jurisdicción de Tucumán, porque una venta presencial por medio de nuestros corredores, que son empleados nuestros, y se realizan en la ciudad de Tucumán. 1.2. A clientes de Neuquén por teléfono 90.000 pesos. La mercadería es enviada con flete a cargo de la empresa a una sucursal del cliente en Buenos Aires. Y comenzamos a complicar un poquitito la cosa. A clientes de Neuquén por teléfono 90.000. La mercadería es enviada con flete a cargo de la empresa a una sucursal del cliente en Buenos Aires. ¿Qué pasa con las operaciones entre ausentes? Artículo 1, último párrafo. Segundo párrafo del inciso B del artículo 2. ¿Qué dice este artículo 1, último párrafo? Dice: cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables los efectos del artículo 3, pero vinculados con las actividades que efectúa el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso. Quiere decir que si tuviera gastos, aunque sean no computables, habilitaría jurisdicción. Pero para terminar de entender cómo sería este caso, segundo párrafo, el inciso B del artículo 2 le dice: a efectos del primer inciso, del presente inciso, perdón, los ingresos correspondientes de las operaciones que hace referencia el último párrafo del artículo 1 deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios. Domicilio del adquirente, pero el artículo 1 le dice siempre y cuando existan gastos, aunque sean no computables. Si nosotros tomamos la letra fría de esta parte, decimos, deberemos, como en una operación por teléfono, deberíamos asignar a Buenos Aires porque la mercadería es enviada con flete a cargo de la empresa a una sucursal del cliente en Buenos Aires. Dejamos de lado el flete porque después lo vamos a tratar. ¿Qué tenemos en Buenos Aires? La fábrica.
¿Hay gastos? Totalmente que hay gastos. Con lo cual, no hay ningún tipo de complicación para este tema. Yo hago referencia a la resolución 14/2007 y a la resolución 1 del 2019 por el tema del domicilio del adquirente. En este caso particular, no presenta mayor dificultad porque la mercadería se envía directamente a un cliente que está en Buenos Aires. El cliente está en Buenos Aires, la mercadería viaja a Buenos Aires, nosotros la llevamos, vamos a tener gasto de flete y aparte en Buenos Aires está la fábrica. Entonces dejamos en stand-by que tenemos que analizar cuando corresponda estas dos resoluciones, que en definitiva la 14/17 está incluida en la 1 del 2019, para ver qué ocurre cuando existen terceras o cuartas jurisdicciones con el domicilio del adquirente. Seguimos. Operación efectuada en local de venta a clientes que retiran la mercadería, perdón, nos faltó en este caso asignar a Buenos Aires. Entonces vamos al 3. Efectuado en el local de venta a clientes que retiran la mercadería del mostrador por 20.000. ¿Dónde está nuestro local de ventas? En Capital. ¿Dónde vamos a asignar en definitiva esa operación? En la ciudad autónoma por los 20.000. A clientes de Formosa vía fax. Clientes de Formosa vía fax. ¿Qué ocurre en este caso con esas operaciones en Formosa? ¿Dónde en definitiva vamos a enviar la mercadería? La vamos a enviar a Formosa. ¿Interesa en definitiva si tenemos gastos o no tenemos gastos en Formosa? En este caso no va a tener mucha incidencia por el hecho de que la mercadería termina yendo a Formosa. El domicilio del adquirente es Formosa. No hace referencia cómo se envía la mercadería. Resolución 14/2017, resolución 1 del 2019 que hace referencia a la misma. ¿Qué dice con respecto al domicilio del adquirente? Tenemos el caso de operaciones por medio electrónico, que todavía no la tratamos, y tenemos el caso de que el artículo 21 de la resolución 1 del 2019, que termina siendo la resolución 14 del 2017, dice que interpretar que la atribución de los ingresos brutos al domicilio del adquirente, proveniente de las operaciones que hace referencia el último párrafo del artículo 1 del convenio, que es lo que ya leímos, y el artículo 1 de la resolución número 83 del 2002, que es la de medio electrónico, se realizará siguiendo los siguientes criterios. Inciso A para venta de bienes, que es lo que vamos a analizar. Los ingresos por venta de bienes, independientemente de su periodicidad, serán atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente, entendiéndose por tal el lugar del destino final donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel. Cuando no fuera posible establecer el destino final del bien, tal cual se define en el párrafo anterior, se entenderá un orden de prelación que se indica a continuación. Domicilio de la sucursal o la agencia, domicilio de desarrollo de la actividad principal, domicilio de depósito o centro de distribución o el domicilio de la sede administrativa del adquirente. Con lo cual, basándonos en el artículo 21 de la resolución 1 del 2019, que es la 14 del 2017, recuerden que la resolución 1 hace todo un compendio, un resumen de todas las resoluciones vigentes. De hecho, todos los años van sacando, salvo este año en particular, que todavía no sacan un resumen de las anteriores. Vamos a terminar aplicando esta operación a la jurisdicción de Formosa por ser la del domicilio del adquirente. Con lo cual, vamos a asignar a la jurisdicción de Formosa.
realizada por teléfono a clientes de Corrientes por 40.000 pesos como consecuencia de una reciente exposición con fines publicitarios en dicha provincia, en la que participó la empresa con un stand cuyo costo fue de 10.000, que se restó de la venta bruta de 50.000 pesos. Se realizó una venta por teléfono a clientes de Corrientes. Habíamos participado con un stand en una feria, con lo cual nos costó, y lo tenemos que tener en cuenta después para no olvidarnos, para el coeficiente de ingreso 10.000 pesos. La venta en definitiva fue de 50.000. La venta la hicimos por teléfono, estuvimos en Corriente, tuvimos gastos en Corriente, y el destino final de la mercadería es Corrientes. Con lo cual, ¿dónde terminamos asignando esas operaciones, esos 50.000 pesos? A la jurisdicción de Corrientes. 1.6. Acá le voy a pedir que haga una corrección en el práctico. En el práctico usted tiene el enunciado, dice a clientes de Salta vía fax por 60.000. Haga una corrección. A clientes de Salta vía internet por 60.000. Cambio en fax por internet. Se subió el práctico y después nos dimos cuenta que estaba cambiado y no estaba la modificación plasmada en el práctico. Entonces repito, donde dice a clientes de Salta vía fax, pongan clientes de Salta vía internet, por medio electrónico, 60.000 pesos. ¿En qué cambian? No cambia mucho, pero así tratamos el tema de los medios electrónicos. Cuando vemos lo del domicilio del adquirente, y yo le hice referencia a la resolución 83 del 2002, el artículo 20 de la resolución 1 del 2019, al hacer referencia a esta 83 del 2002, dice: las transacciones efectuadas por medios electrónicos, por internet o sistema similar a ella, se encuentran encuadradas en el último párrafo del artículo 1 del convenio, operación entre ausentes. A tales efectos, la atribución de ingresos prevista en el inciso B infine del artículo 2 se entenderá que el vendedor de los bienes o el locador de las obras o servicios ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio del adquirente o locatario de lo mismo en el momento en que estos últimos formulen su pedido a través de medios electrónicos por internet o sistema similar a ella. Y también vale lo que leímos en el artículo 21, que por más que se haga por internet, lo que va a valer, en definitiva, es el destino final de la mercadería. Pero, si yo digo no, en la jurisdicción, por ejemplo, de Salta, vamos a suponer, no tengo ingreso, por lo tanto, no voy a asignar la operación entre ausente porque no cumplo con el artículo 1 que dice que tengo que haber, por lo menos, egresos computables o no computables para habilitar jurisdicción. En este caso, el artículo 20 le dice: las operaciones efectuadas por medio electrónico se considera que hay gastos solo por el hecho de que el comprador directamente, solo por el hecho de que el comprador realiza la operación por internet. Por más que yo no tenga gasto, el hecho de que el comprador acceda a la página de internet significa que yo he efectuado gasto en esa jurisdicción. Con lo cual, en este caso de 1.6, que es la operación en internet, los 60.000 vamos a terminar asignando a la jurisdicción de Salta. ¿Estamos? Importantísimo, y no se pierdan de tener y leer y analizar artículos 20 y 21 de la resolución 1 del 2019, que hace referencia a la parte del domicilio del adquirente. Obviamente que en operaciones presenciales directamente no corre. Esto tiene que ver con operaciones entre ausentes. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos en el estado de resultado? Ingresos por intermediación. 340.000. No, perdón, me salté. Exportaciones. 40.000.
¿Qué tratamiento tienen las exportaciones a efectos de el armado de los coeficientes? ¿Son computables? ¿No son computables? ¿Cómo se asigna? Vamos al artículo 8 de la resolución 1 del 2019. Dice interpretar con alcance general que los ingresos provenientes de operaciones de exportación de bienes y o prestación de servicios efectuados en el país, siempre que su utilización o de explotación se lleve a cabo en el exterior, así como los gastos que le correspondan, no serán computables a los fines de la distribución de los ingresos brutos. Ingresos y gastos no son computables. Bien, acá preguntan por qué no se adjudicó a Neuquén la operación del 1-2, por todo lo que se explicó del domicilio del adquirente. Artículo 20, 21 de la resolución. Ahí está la justificación de todo lo que explicamos, por qué nos asigna aquí a Neuquén y si se asigna a Buenos Aires. Seguimos. Ahora sí. Vimos la parte de exportaciones. ¿Qué tenemos? Ingresos por intermediación, 340.000. Artículo 11. Regímenes especiales. Automáticamente ingresos y gastos vinculados con regímenes especiales forma parte de los ingresos, para este caso, no computables. ¿Qué más tenemos? Costo de venta, costo de intermediación, gastos, intereses como ingresos del punto 6. Vamos a la aclaración 6, le dice: financiación de actividad de intermediación, 4.000, depósito, plazo fijo, banco en capital federal, 2.000, total 6.000. O sea que de los 6.000 pesos que representan nuestros ingresos, fíjense en estado de resultado, intereses 6.000, 4.000 corresponde a la actividad de intermediación y 2.000 a depósito plazo fijo. Los intereses por depósito en plazo fijo, que en la mayoría de las jurisdicciones están exentos, forman parte de los ingresos computables. ¿A qué jurisdicción asignaríamos esos 2.000? Donde se originan, que en este caso es la ciudad autónoma de Buenos Aires, los 2.000 asignamos. ¿Qué hacemos con ese ingreso vinculado con la actividad especial? Los 4.000 van a ser no computables. Financiación, actividad de intermediación, 4.000. Ya vimos que en el punto anterior los 340.000 no computables, los 4.000 también no son computables. Otros ingresos del punto 7. Resultado por la venta de un rodado afectado 70% a la actividad de intermediación y 30% a la actividad de prenda de vestir. Fíjense que de la venta de bienes de uso, 40.000 pesos, sabemos qué parte está afectada a la actividad especial y qué parte está afectado a la parte del régimen del artículo 2. Lo que nos faltaría saber es ¿qué tratamiento tiene la venta de bienes de uso a efecto del armado de los coeficientes? Vamos al artículo 2 de la resolución 1. Interpretar que a los fines de la aplicación del régimen general del convenio multilateral, e independientemente del tratamiento que se le asigne a la legislación de cada jurisdicción, y ojo con Misiones, pues ya saben perfectamente cuál es el tratamiento de la venta de bienes de uso a partir del 2018 para Misiones, no se computarán dentro de los ingresos brutos del contribuyente para armado el respectivo coeficiente, lo que vimos ya en el inciso A, los correspondientes a algunos de los regímenes especiales establecidos en el artículo 6 al 13, inciso B, los correspondientes a la venta de bienes de uso. Inciso B del artículo 2 de la resolución 1 del 2019, directamente, esa venta de bienes de uso pasa a ser un ingreso no computable. Miramos nuestro estado de resultado, no tenemos más ingresos, lo que vamos a hacer es totalizar las operaciones y con estos totales vamos a armar los coeficientes
de ingresos que no van a quedar expuestos y armados de la siguiente manera. Cava 06663, 2711 Buenos Aires, Tucumán 2410, 0,0904 para Formosa, 1506 Corrientes y 1806 Salta. Ya lo vieron en prácticos anteriores, lo repetimos. ¿Por qué tomamos 4 decimales y no 5, 6 o 2? Artículo 88 de la resolución. Dice, los coeficientes de atribución de base imponible para contribuyentes del impuesto sobre ingresos brutos comprendidos en el régimen del convenio multilateral deberán establecerse con 4 decimales, computándose sus fracciones por redondeo en exceso o en defecto. Con lo cual, tomamos 4 decimales y siempre hay que tener en cuenta que la suma de todos los coeficientes de esta línea tiene que quedar 1. Por eso dice, se deberá redondear en exceso o en defecto para que quede como la suma el 100%. Bien, lo único que hicimos hasta ahora es armar nuestra primer parte del práctico, que son los coeficientes de ingresos a través de la atribución de ingresos. ¿Qué seguimos ahora? Vamos en la parte de atribución de egresos. Vamos a armar nuestro coeficiente de egresos. Si nosotros hacemos referencia a coeficiente de egresos, sabemos que la administración y el depósito está en capital y la fábrica en Buenos Aires. Entonces, por lo menos, vamos a tener 2 jurisdicciones. Capital sí o sí con la administración y el depósito y Buenos Aires con la fábrica. Pero vamos a ir analizando punto por punto. Bien, vamos al práctico. Volvemos a nuestro estado de resultado. Las ventas ya las vimos, ingresos por intermediación lo vimos, menos costo de venta, costo de intermediación, gasto de administración, gasto financiero, gasto de financiación. Llamadas 3, 4 y 5 tenemos toda la parte de egresos. Vamos al punto 3. Costo de ventas. Existencia inicial, no nos interesa. Compras de mercadería por 250.000 pesos. Gasto de fabricación, existencia final. Fíjense que la parte de existencia inicial y final no tiene incidencia para el régimen general. Para algún régimen particular, el artículo 13 puede llegar a tener alguna incidencia en el costo. Para el régimen general no tiene incidencia. La compra vemos ahora y los gastos de fabricación del anexo 7, veremos en el anexo 7 qué tratamiento tiene. 250.000 las compras. Tendríamos que ver en el convenio, en el régimen general, cuál es el tratamiento para las compras. Si vamos al artículo 3 del convenio, dice los gastos a que hace referencia el artículo 2 son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Así se computarán como gastos los sueldos y jornales y toda otra remuneración, combustible, fuerza motriz, reparaciones, conservación, alquileres, prima de seguro y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etc. No se computarán como gastos. El costo de la materia prima adquirida a terceros destinado a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado. Todo lo que es costo e insumos de fabricación y costo de mercadería vendida en el caso de reventa, por el artículo 3, inciso A, forma parte de los egresos no
computable. Los 250.000 van a ser no computables. Bien, estamos. La compra no computable, gasto de fabricación 15.000. Si ustedes ven en la llamada 5, en la información del anexo 7, en gasto de fabricación están los 15.000. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar, y me salté por apurado, vamos un paso atrás, en el estado de resultado el costo de intermediación, los 240.000. Directamente sabemos, como los ingresos son no computables, los egresos también no son computables. Todo lo que vimos recién, que el mismo artículo le está diciendo de la resolución, que no se computa, el artículo 2, que no se computaran los ingresos de las actividades especiales, tampoco se computan los ingresos vinculados con esos ingresos. Bueno, ahora sí, vamos a la información del anexo 7. ¿Qué información tenemos? Primer punto. Honorarios de directores por 95.000 pesos. Aclaración A. Afectado 50% a la venta de prenda de vestir y 50% a la actividad de intermediación. 50% actividad de prenda de vestir, régimen general, 50% actividad de intermediación. ¿Qué tratamiento tienen los honorarios del directorio al efecto del armado de los coeficientes? Artículo 3. Dice, no se computarán como gastos los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades en lo que los importes excedan el 1% de la utilidad del balance comercial. ¿Cómo sería esto? Hasta el 1% de la utilidad del balance comercial, esos honorarios serían computables. Todo lo que excede el 1% pasa a ser no computable. Van a poner, y si tiene pérdida, no hay nada computable. Hasta el 1% de la utilidad del balance es computable. Lo que excede el 1% pasa a ser no computable. Si nosotros miramos nuestro estado de resultado, tiene una ganancia neta de 6.000. A priori podemos decir, hasta el 1% de 6.000 es computable, la diferencia no es no computable. En principio podemos decir, sí, puede ser. ¿Por qué sí puede ser? Porque si usted ve en la aclaración A de los honorarios, dice que está afectado el 50% a la actividad de prenda de vestir y 50% a la actividad de intermediación. Nuestro estado de resultado, o sea, nuestro resultado de 6.000 pesos, nuestra utilidad de 6.000 pesos, está compuesta por las operaciones del régimen general y operaciones del régimen especial del artículo 11. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es, a partir de ese estado de resultado, llegar cuál sería la utilidad contable del régimen general para poder aplicar este topo, porque el otro 50% no lo podemos hacer. Con lo cual vamos a hacer un desglose del estado de resultado de la actividad de intermediación para llegar al resultado contable. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a llegar al tope de honorario del 1%. ¿Cuál es la utilidad contable del ejercicio? 6.000. ¿Qué tenemos que hacer? Restar la utilidad de la actividad de intermediación, si es que tiene utilidad, por ahí tiene pérdida. ¿Qué tomamos? Ingresos, 340.000. Vamos al estado de resultado, fíjense, ingresos por intermediación, 340.000. ¿Qué más tenemos? Costo. Llamada 4, costo de intermediación, 240.000. ¿Qué más tenemos de la actividad de intermediación? Los honorarios de directorio. De los 95.000, dice el 50% es de la actividad especial, 47.500. ¿Y qué más teníamos?
los intereses de la llamada 6 por 4.000 pesos. Lo que acá, en definitiva, vamos a tener es las distintas operaciones y nos está faltando ese ingreso especial, que era la venta de bienes de uso, que les decía que el 70% estaba afectado a la actividad de intermediación y el 30% a las de prenda de vestir. 40.000 por el 70% nos da 28.000. Ahora tenemos la información completa de esta actividad. ¿Cuál sería el resultado de esta operación, estas operaciones de actividad de intermediación? 84.500. ¿Cómo? Si 6.000 la utilidad contable, ¿cómo voy a tener 84.500 de la intermediación? Y sí, es muy sencillo. ¿Cuál es el resultado contable del régimen general? Una pérdida de 78.500. ¿Pero está bien esto? Sí, está bien. Nosotros tenemos la información necesaria para desglosar nuestro estado de resultados y la actividad de intermediación nos genera una utilidad de 84.500. Y la actividad del régimen general nos ocasionó una pérdida. Estamos hablando de resultado contable. Una pérdida contable de 78.500. Con lo cual, tenemos pérdida. ¿Qué dijimos? Hasta el 1% de la utilidad contable es computable, la diferencia no es computable. ¿Qué tenemos? Pérdida. ¿Qué ocurre cuando tenemos pérdida? No se puede aplicar el tope del 1%. Por lo tanto, la totalidad del honorario pasa a ser no computable. A ver, de hecho, el 50% ya era no computable. El problema es que no sabíamos sobre qué aplicar ese 50%. Entonces, ese 50% lo terminamos aplicando sobre la utilidad que no tenemos de la actividad general. Es pérdida, por lo tanto, no podemos aplicar el tope, pasa a ser todo no computable. Bien, tenemos, siguiendo, sueldos y cargas sociales. Tenemos la parte de gastos administrativos, sueldos 30, 10.000 cargas sociales, sabemos que los gastos administrativos están en Capital Federal, 7.500, 2.500 respectivamente los gastos de fabricación que están en la jurisdicción de Buenos Aires, y gasto de comercialización 30.000, que es lo que figuraba, 30.000, que es lo que figura abajo en las aclaraciones. Fíjese que dice, gasto de comercialización corresponde de los 30.000 que están de gasto de comercialización compuesto por los 22.500 más los 7.500, están compuestos en Capital 20.000 y Buenos Aires 10.000. Y los restantes sueldos se asignan según lo establecido en el enunciado. Los sueldos se abonan desde la administración y son por la actividad de prenda de vestir. O sea, está todo referido a la actividad general. Fíjense que el artículo 4 del convenio dice, se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción cuando tenga una relación directa con la actividad que en ella misma se desarrolle, aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Así, los sueldos, jornales y otras remuneraciones se considerarán soportados en la jurisdicción que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren. La jurisdicción donde se prestan los servicios. En el práctico lo dice, los sueldos se abonan desde la administración y son por actividad de prenda de vestir. Lo que tenemos que tener presente es, independientemente de dónde se abone, dónde desarrollan su actividad. Por eso, en el estado de resultados está separado en la parte de gastos administrativos, administración, gastos de fabricación en la industria que está en Buenos Aires y en los locales de venta, que dice de los 30.000, 20.000 corresponden a Capital y 10.000 a Buenos Aires. Ahora,
Hay un pequeño detalle a tener en cuenta. De los 80.000 que suman los sueldos y cargas sociales, está afectado a toda la operatoria de la empresa. ¿Qué significa que esté afectado a toda la operatoria de la empresa? Si vamos a la planilla anterior del armado del coeficiente de ingresos, recuerden que teníamos exportaciones y venta de bienes de uso como no computables, y además teníamos, ¿qué cosa? La actividad de intermediación. Con lo cual, como no tenemos la información precisa para ver qué parte pudiera estar afectada a las exportaciones o no, lo que tenemos que hacer es un prorrateo general, aplicarse en las distintas jurisdicciones. En este práctico en particular, tenemos un prorrateo general. En los próximos prácticos van a ver que por ahí van a tener prorrateo específico para gasto administrativo o gasto para comercialización, pero depende, por supuesto, de la cantidad de datos que se le da. En este primer práctico integral lo que queríamos es ver cómo se hace un prorrateo general. Me quedé con el ajuste del artículo 13. Un prorrateo general para aplicar. Quédense tranquilo, en los próximos prácticos vamos a ver prorrateos generales y prorrateos específicos. ¿Por qué el general y por todo lo que le expliqué de la mezcla de operaciones que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a distribuir? Los 80.000. Perfecto. ¿Cómo vamos a armar nuestro prorrateo general? Ya tienen el resultado, fue un adelanto nada más. Vamos a armar nuestro prorrateo. ¿Qué consideramos? Total de ingresos que sacamos de nuestra planilla anterior. Total de ingresos, 756.000. Regímenes especiales, 344.000. 340 de ingreso de intermediación y 4.000 de los intereses, por eso se lo aclaré al costado. Tenemos ingresos del régimen general, 412.000. A su vez, estos ingresos del régimen general los tenemos que depurar. ¿Cómo lo depuramos? Sacando lo no computable, que es la parte de exportaciones y venta de bienes de uso por 80.000. Vamos a tener un total de ingresos de 332.000. De hecho, que si usted mira en la planilla, es el total de ingresos computables, que es el que utilizamos para tomar el ingreso de cada jurisdicción y obtener la relación, que es el coeficiente de ingresos de cada una de las jurisdicciones. Esto nos representa, que ya lo vimos arriba, que el 80.58% de las operaciones son grabadas, son computables para este coeficiente. Ahora bien, sabemos que el 80.58% podemos computar. El problema que se nos presenta ahora, que lo vamos a analizar, es cómo vamos a distribuir, aún aplicando este prorrateo general, en las distintas jurisdicciones, porque tenemos gastos de administración, gastos de fabricación y los gastos de comercialización. A su vez, una parte va a capital y una parte va a Buenos Aires. A ver, ¿qué tenemos? Ya sabemos que el 80.58% es computable. Vamos a la distribución. Gastos administrativos es Cava. Gasto de fabricación es Buenos Aires. Gasto de comercialización está distribuido entre Buenos Aires y Cava. Lo que tenemos que hacer es, de los sueldos y cargas sociales, distribuir a las distintas jurisdicciones. Buenos Aires. ¿De dónde sacamos los 10 y 10? Fíjense, en gasto de fabricación, 10.000. Vamos a la aclaración B1. 10.000, los gastos de comercialización total, 20.000. Los 20.000 le aplicamos el prorrateo general y nos queda
para Buenos Aires, un gasto computable de 16.116. Los que nos quedan en definitiva como no computables, los 3.884. Lo volcamos en nuestra planilla y vamos a tener los 16 para Buenos Aires y los 3.000 para capital, con no computable. Cava tenemos los 40.000 de gasto administrativo y los 20.000 de los gastos de comercialización, 60.000. Nos dan los 43.348 como computable y 11.652 como no computable. Capital, 43.348 computable. Buenos Aires, los 16.116 y no computable, la diferencia. Repito, de sueldos y cargas sociales, después de aplicar la distribución que tenemos en el práctico, que nos da en particular los gastos de comercialización y el resto como el mismo punto B2 nos indica que se aplique según lo establecido en el enunciado, nos queda para la ciudad autónoma 43.348 como un gasto computable y Buenos Aires 16.116. ¿Qué más tenemos? Impuestos y tasas por 10.000. Artículo 3, inciso D. No serán computables los tributos nacionales, provinciales y municipales. Los 10.000 pasan a ser no computables. Amortizaciones impositivas. Aclaración C. Dice, las amortizaciones impositivas ascienden a 50.000 y los bienes son utilizados exclusivamente en cada una de las jurisdicciones. Volvemos porque se escapó ese 6.250, en realidad se escapó solito. Amortización impositiva, habíamos visto en el último párrafo del artículo 3 que también se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. Amortizaciones impositivas. Ahora, ¿cómo se asignan las amortizaciones en el convenio? Para, obviamente, la norma de los coeficientes de ingresos. Vamos al artículo 19 del convenio, de la resolución 1 del 2019. A los efectos de determinar el coeficiente de gasto conforme a la disposición de artículos del convenio, la distribución de la amortización de bienes de uso deberá efectuarse en proporción a los ingresos que se atribuyen exclusivamente a cada una de las jurisdicciones en donde ellos son utilizados en el ejercicio comercial en base de cálculo para el respectivo coeficiente. Lo que se utiliza en el caso de la amortización es donde efectivamente son utilizados esos bienes. Y si se utilizan en más de una jurisdicción, se va a hacer un prorrateo específico, por decir, entre las distintas jurisdicciones, en función a los ingresos. Por eso es que en el enunciado le dice, las amortizaciones ascienden a 50.000 y los bienes son utilizados exclusivamente en cada una de las jurisdicciones. Tenemos 40.000, 25.000 para gastos administrativos, las contables, 5.000 y 50.000. Lo que tenemos que hacer en la misma proporción que distribuimos las contables, distribuir las impositivas. ¿Cómo sería esto? Gasto de fabricación, que es la ciudad de Buenos Aires, tenemos 5.000 sobre 40.000. El total de amortizaciones para Buenos Aires representa el 12.5%. $50.000, que son las impositivas por el 12.5%, nos da 6.250. 6.250 por punto 8058 que tenemos que aplicar el prorrateo general, nos va a quedar un egreso computable de 5.036,25. Les pido que me
Aguarden un segundito, disculpen un segundito. Disculpen, seguimos. Esos 6.250 que vimos, gastos de fabricación, la parte computable 5.036,25 lo asignamos a la jurisdicción de Buenos Aires y el resto es no computable. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque de las amortizaciones aplicamos el prorrateo general porque no tenemos información específica del ingreso que en definitiva genera. ¿Qué nos está quedando? Los gastos de administración y gastos de comercialización que corresponden a la jurisdicción de Cava. Pasamos a la hoja siguiente por una cuestión de espacio. Nos está quedando, para terminar la parte de amortización, 35.000, que es la suma de 25 más 10.000, 25 gastos administrativos y 10.000 gastos de comercialización, nos da 40.000. Ello representa del total de las amortizaciones contables el 87,5%. Nos queda de las impositivas 43.750. Le aplicamos el prorrateo general y nos queda como computable 35.253,75. ¿A dónde aplicamos? Obviamente a la jurisdicción de Cava. ¿Por qué? Porque es donde están los gastos administrativos y los gastos de comercialización. La diferencia entre los 43.700 y los 35.200 forman parte de los conceptos no computables. ¿Qué más tenemos? Publicidad, artículo 3, inciso C. Los egresos vinculados con publicidad son conceptos no computables. Los 20.000 forman parte de lo no computable del ejercicio. Publicidad, vamos al convenio, en el artículo 3, tenemos que los gastos de propaganda y publicidad son no computables. ¿Qué más tenemos? Fletes. ¿Qué información tenemos de fletes? Punto E. ¿Qué nos está diciendo? Los fletes vinculados exclusivamente con operaciones en el mercado interno salen desde el depósito a clientes de Capital, a clientes de Buenos Aires y a clientes de Tucumán. Salen de Capital a clientes de Capital por 4.000, a clientes de Buenos Aires por 2.000 y a clientes de Tucumán por 2.000. Pregunta obligada. ¿Cómo se distribuyen los gastos de fletes? Si vamos al artículo 4, infine, del convenio multilateral, establece que los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales en las jurisdicciones en las cuales se realice el hecho imponible. El hecho imponible es el origen y el destino. Partes iguales entre origen y destino. Vamos al primer punto. ¿Cuál es el origen? Capital. ¿Cuál es el destino? Capital. ¿A qué jurisdicción vamos a asignar esos 4.000? Y a la jurisdicción de Cava, porque todo se desarrolla en la misma jurisdicción. Vamos para el segundo caso. Origen, capital, destino Buenos Aires. ¿Cómo distribuimos? Por partes iguales entre la jurisdicción de Cava y la jurisdicción de provincia de Buenos Aires. Por último, ¿cómo distribuimos el hecho imponible entre Cava y Tucumán? De la misma manera. 1.000 para Cava y habilitamos la jurisdicción de Tucumán para egresos por 1.000 pesos. No tenemos más fletes, seguimos con las comisiones. ¿Qué aclaración tenemos de las comisiones? Punto F. Vendedores de capital solo para operación en el mercado interno 800, vendedores de capital por venta de Tucumán 700 y corredor en Buenos Aires 500. Fíjense
Fíjese que en la aclaración importante de los vendedores de cava, vendedores de capital, solo operación en el mercado interno. ¿Qué hubiera ocurrido si no tenía esa aclaración? Íbamos a tener que hacer un prorrateo solo para operaciones de capital. ¿Por qué? Porque van a estar las exportaciones y van a estar las ventas en el mercado local. Y vamos a hacer un prorrateo específico para ver qué parte del total de las operaciones son las del mercado local para poder asignar estas comisiones de los vendedores para dichas operaciones. Pero como acá directamente le está diciendo que son operaciones en el mercado interno, no tenemos que hacer prorrateo alguno. ¿Por qué? Porque en definitiva queríamos solamente trabajar con un prorrateo general y en los próximos prácticos sí incluir de los específicos. Vámonos al desarrollar esto. ¿Cómo nos quedarían los vendedores de cava? Y 800 asignamos a la ciudad autónoma. Los que operan en Tucumán, los 700 a Tucumán, y los corredores de Buenos Aires, la jurisdicción de Buenos Aires, por 500 pesos. Con lo cual tenemos las comisiones por los 2.000 pesos resueltos. ¿Qué más tenemos? Intereses proveedores por 7.000 como gastos financieros. Dentro del cuadro, gastos financieros 7.000, intereses a proveedores. Estos intereses a proveedores, 7.000, gastos financieros, terminan siendo no computables. ¿Por qué? Porque el artículo 3, inciso E, dice, no se considerarán como computables, o sea, no son computables los intereses. No importa qué interese, los intereses no son computables. Por lo tanto, los 7.000 no forman parte de los ingresos computables. Puntos siguientes. Intereses bancarios, también, dentro del artículo 3, inciso E, forman parte de los conceptos no computables. Seguimos. ¿Qué más tenemos para terminar nuestro coeficiente? Intereses de banco, y nos estaría faltando, para no olvidarnos, cuando vimos el punto 1.5, decía, teníamos ingresos por una operación realizada por teléfono a clientes de Corrientes 4.000 como consecuencia de una reciente exposición con fines publicitarios en dicha provincia en la que participó la empresa con un stand cuyo costo fue de 10.000. Se restó de la venta bruta de 50.000. Como en el estado de resultado figura como ingreso los 40.000, nosotros hicimos la corrección en la planilla de ingreso y pusimos los 50.000. Para que nos cierre, obviamente, el estado de resultado, tenemos que poner los 10.000 en la parte de egresos. Entonces, como es con fines publicitarios, los 10.000 forman parte de lo no computable. Recuerde que el artículo 3, inciso C, y dice que los egresos vinculados con propaganda y publicidad son no computables. Repito, para el que quede un poquito perdido, ¿por qué tomamos los 10.000 si no figuran en el estado de resultado? En la parte de ingresos se puso los 10.000, los 40.000. Está formado por 50.000 que sí lo volcamos en nuestra planilla de ingresos y los 10.000 que es el gasto que lo estamos volcando en nuestra planilla de ingresos para que nos cierren en definitiva todos los egresos que componen el estado de resultado. Ahora sí, no tenemos más operaciones. Lo que tenemos que hacer es el armado de nuestro coeficiente de egresos y ahí tenemos la parte del coeficientes. De gastos, 78,78 Cava, 19,74 Buenos Aires y .0148 Tucumán. Tenemos los ingresos, los coeficientes de ingresos, coeficiente de gastos. ¿Qué nos está faltando? Los coeficientes unificados. ¿Cómo armamos? Traemos nuestra planillita de coeficiente de ingresos
traemos nuestra planillita de coeficiente de gastos, y el coeficiente unificado, recuerden que el artículo 2 dice que es el 50% de los coeficientes de ingresos más el 50% de los coeficientes de egresos. Por lo tanto, nuestro coeficiente unificado queda armado de la siguiente manera: 42.70 para Capital Federal, 23.43 para Buenos Aires, 12.79 para Tucumán, 4.52 Formosa, 7.53 para Corrientes y 9.03 para la jurisdicción de Salta. Bien, estaríamos en condiciones de empezar a liquidar el mes de abril. Estamos en condiciones y tendríamos que ver un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle? Vamos al enunciado, la primera hoja. Punto 2. ¿Qué les dice el enunciado? Determinar el anticipo correspondiente al mes de abril, asumiendo para todas las jurisdicciones el tema de la alícuota, que eso lo vamos a eliminar porque cambiamos las alícuotas. En febrero de 2020 se comunicó el cese de actividades en Tucumán. 20 de febrero se comunicó el cese de actividades en Tucumán. ¿Qué tratamiento tiene para la jurisdicción que se da el cese, la jurisdicción, el cese de la actividad? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué hay que hacer? Vamos al artículo 14, inciso B vendría a ser, pero no tiene inciso, solamente dice cese. La clase anterior, con el contador Villalba, vieron la parte de inicio, la parte de cese. Ya lo vieron, lo repasamos simplemente diciendo que en los casos de cese de actividades en una o varias jurisdicciones, los coeficientes, los contribuyentes y responsables deberán determinar nuevos índices de distribución de ingresos y gastos conforme al artículo 2, los que serán de aplicación a partir del día primero del mes calendario inmediato siguiente en el cual se produjere el cese. Los nuevos índices serán la resultante de no computar para el cálculo los ingresos y gastos de la jurisdicción en que se produjo el cese. En el ejercicio fiscal siguiente al del cese se aplicará el artículo 5, prescindiéndose obviamente del cómputo de los ingresos y gastos de él o las jurisdicciones que se da de baja. Cuando decimos mes calendario inmediato siguiente al cual se produce el cese, significa el mes siguiente al cual se comunica formalmente el cese. Se comunica formalmente el cese. Yo puedo cesar en febrero, lo comunico el 25 de junio, tiene efecto a partir del anticipo de julio. En este caso, se comunicó el cese en febrero. Con lo cual, este recálculo que hace referencia al artículo 14, lo tendríamos que hacer recién cuando, en el mes de abril, el mes de marzo, para poder aplicar en abril. Obviamente que ya lo hubiéramos aplicado en el mes de marzo. Acá simplemente lo que queremos señalizar es cómo se realiza. Bien, antes de hacer el recálculo, una aclaración importante. Si usted en un práctico o en el parcial les toca hacer algún recálculo de coeficiente por cese y tienen la información de los ingresos y gastos y además tienen la información de los coeficientes de ingresos y gastos, ustedes tienen que tomar para el recálculo que nos vamos a hacer ahora. Si usted no tiene la información, porque en el práctico solamente le estamos dando la información de los coeficientes, porque no queremos que arreglen los coeficientes, sino que se le dan los coeficientes y se le comunica que una o varias jurisdicciones cesan la actividad, lo que se hace es recálculo de coeficientes. ¿En qué varía? Y que van a variar un poquitito los coeficientes por el tema de los decimales. Repito, si tienen la información de ingreso y gasto como tenemos nosotros ahora, el recálculo se hace sobre ingreso y gasto. Si no tienen la información,
El recálculo se hace sobre los coeficientes. Vamos a ver cómo se hace en realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar los ingresos y gastos, olvidándonos de ¿qué? De Tucumán. ¿De dónde sacamos los ingresos computables? De la planilla, la primera planilla de atribución de ingresos. Lo único que hicimos fue borrar la columna de Tucumán. La suma de los ingresos computables nos da 252.000, lo que en definitiva llegamos a coeficientes de ingresos para Capital 0,873, para Buenos Aires 35,71, Corrientes 19,84, 11,90 Formosa y 23,82 Salta. ¿Cómo logramos esto? Nada más que repetir los totales que obtuvimos en la primera planilla y sacamos Tucumán. O sea, hacemos de vuelta los coeficientes sin considerar Tucumán. Para la parte de ingresos hacemos exactamente lo mismo. Los gastos computables restamos, sacamos, eliminamos Tucumán. Nos queda solamente Capital y Buenos Aires. Nos queda el 76,96% el coeficiente de Capital y 20,04 el coeficiente de Buenos Aires. Ahora sí, recién estamos en condición de sacar nuestro coeficiente unificado a partir de los coeficientes de ingreso que lo tenemos expuesto arriba, los coeficientes de gasto que recién los sacamos, para llegar a un coeficiente unificado para Capital de 44,35%, Buenos Aires 27,87%, Corrientes 9,92%, Formosa 5,95% y Salta 11,91%. Estos nuevos coeficientes son de aplicación a partir del mes de marzo. Ahora, si nosotros nos valemos de que no tenemos la información para liquidar durante los 3 primeros meses conforme a los nuevos coeficientes del balance que surge en el balance en el año inmediato anterior, vamos a utilizar los coeficientes que surgen del balance de octubre de 2018, enero y febrero. Marzo tendríamos que hacer un recálculo con esos coeficientes del 2018 y a partir del cuarto anticipo del 2020, con el balance 2019, ingreso y gasto, coeficiente ingreso y gasto del balance 2019, llegar a estos coeficientes, que en definitiva son los que vamos a utilizar para liquidar el mes de abril. Bueno, estamos yendo rapidito para poder desarrollarlo completo. Estamos coeficiente, recién, ahora estamos en condiciones de poder armar nuestros anticipos del mes de abril. Para lo cual tenemos que armar una planillita con los ingresos del mes para ver si todos son del régimen general, si tenemos un caso de inicio, si tenemos regímenes especiales también. Una aclaración, que no lo vamos a hacer en este práctico porque no lo necesitamos. Ustedes saben que, eso lo vimos en el práctico 16, para la jurisdicción de Misiones, para poder analizar si dentro de todos los requisitos podemos aplicar bonificación o no, nos pide, aparte el mismo aplicativo de renta, que separemos entre operaciones con consumidor final y resto de contribuyentes. Entonces, cuando armemos que intervenga la jurisdicción de Misiones, lo que tenemos que hacer es, si tuviéramos artículo 2, a su vez abrirlo en dos. Ingresos que vamos a ir poniendo en el resto de contribuyentes, ingresos que vamos a ir poniendo en consumidor final. Obviamente que para el resto de la jurisdicción no va a tener incidencia, pero sí para Misiones. De hecho, que lo vamos a tener que separar por más que sea la misma alícuota. Después veremos qué pasa con la bonificación, si se aplica o no. Pero recuerden que nos pide, ¿sí?, la 3 del 2018 con la modificación del 25, la 37 del 2019, que separemos los ingresos en el resto de contribuyentes y consumidor final. Para este caso en particular no, porque estamos trabajando con extrañas jurisdicciones y para Misiones
tampoco tiene incidencia. Bien, vamos con el artículo 2, que fue lo que obtuvimos los coeficientes unificados en función al recálculo que hicimos por eliminar la jurisdicción de Tucumán. Tenemos ventas a cliente de Buenos Aires, con flete a cargo de la banda y flete a cargo del cliente. Obviamente que nosotros no estamos adjudicando el ingreso a la jurisdicción por el coeficiente. Lo único que estamos haciendo es, ¿es artículo 2? Sí, perfecto, artículo 2. Nada más, no me interesa si flete a cargo de quién. Es una operación del artículo 2 que vamos a ver después cómo se distribuye esos ingresos del artículo 2. ¿Qué más tenemos? Cliente de Buenos Aires de la misma operación, los 20.000 también es artículo 2. 2. Venta a la provincia de Misiones por la gestión de un corredor domiciliado en dicha provincia. Venta a Misiones. ¿Qué ocurre con Misiones que no tenemos actividad? Vamos al artículo 14 y nos dice que en el caso de inicio de actividades, la o las jurisdicciones en las cuales se inicia actividad podrán gravar la totalidad de los ingresos hasta que se dé cualquiera de los supuestos del artículo 5. Cierre de balance, mes de diciembre. No le voy a explicar el resto porque en la clase anterior, contador Villalba en los distintos casos desarrolló todas las alternativas, así que no vamos a perder tiempo hasta cuándo se va a aplicar el coeficiente 1. Simplemente que para el mes de abril, lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a liquidar conforme al artículo 14. ¿Qué significa liquidar conforme al artículo 14? Que se va a gravar la totalidad del ingreso. Ventas en Capital Federal por 6.000 y venta a Buenos Aires por 10.000. Cava 6.000 y ventas en la provincia de Buenos Aires 10.000. ¿Qué más tenemos? Intermediación, artículo 11. Habíamos visto 80% de la jurisdicción donde están los bienes, 20% donde está la administración. Intermediación en San Luis. De los 80.000, el 80% va a San Luis, pero lo importante es que separemos en la liquidación que eso se va a liquidar conforme al artículo 11. Ahora después aplicamos el 80 y 20. Pero separémoslos de la columna del artículo 2 porque eso va a tener un tratamiento particular. Lo otro es intermediación en Buenos Aires, el 80% Buenos Aires, el 20% Cava. Sobre los 6.000. Lo mismo, separemos los 6.000 para liquidar conforme al artículo 11. ¿Qué más tenemos? Recupero de deudores incobrables por venta de prenda de vestir, deducido oportunamente por presentar indicio de incobrabilidad 15.000. Esos recuperos forman parte del artículo 2. ¿Qué más? Interés plazo fijo Banco Capital Federal. En la mayoría de las jurisdicciones, y en particular Capital Federal, los intereses por plazo fijo están exentos. En Misiones, recuerden que hasta el 2017 estaban exentos, y ahora solamente quedaron exentos para personas humanas. Personas jurídicas, como este es el caso que estamos desarrollando, están grabados. Como los intereses corresponden a un banco de Capital Federal, están exentos. El recupero, reembolso por exportaciones es no computado, un ingreso no grabado, por lo tanto no forma parte de nuestra liquidación. Por último, la participación en la feria artesanal, los 10.000 forman parte del coeficiente del artículo 2. ¿Por qué? Porque no hay ningún régimen particular. Miramos, no tenemos más operaciones, solamente nos aclara que en el tema de alícuotas, industria 2%, comercio 4%, intermediación 8%, y misiones según normativa vigente.
¿Tenemos más operaciones? No tenemos más operaciones. Lo que hacemos es totalizar. Y lo importante es que el total de operaciones conforme artículo 2 suma 101.000. Los 14.000 del artículo 11 no nos interesa el total, ¿por qué? Sí nos interesan los 101.000 porque se distribuyen los 101.000. Los 14.000 no se distribuyen todos juntos porque tenemos que ver operación por operación cómo distribuir. Los 70.000 vamos a asignar en su totalidad a la jurisdicción de emisiones y los 24.000 son ingresos no grabados. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Lo que nos está quedando es distribuir los 101.000 y distribuir las actividades especiales. Para lo cual, vamos a liquidar el anticipo del mes de abril. Vamos a comenzar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como son varias jurisdicciones, vamos a hacer algunas va a aparecer ya resuelto, y solamente las que son diferentes para no aburrirlos con lo mismo. Cuando hablamos de los 101.000 como una jurisdicción a distribuir, 101.000 como una jurisdicción a distribuir, significa que es el ingreso por artículo 2 que se va a distribuir. ¿Qué tenemos que aplicar? El coeficiente que habíamos obtenido para Capital Federal conforme a la reliquidación que hicimos eliminando la jurisdicción de Tucumán. 44.35, nos queda una base imponible de 43.793,50 y aplicamos la alícuota del 2%. ¿Por qué aplicamos la alícuota del 2%? ¿Cuál era nuestra actividad? Fabricación y venta de prenda de vestir. Eso es un tema que siempre le repetimos. Si la actividad es fabricación, para toda la jurisdicción es industria. Por más que la industria esté en Buenos Aires, para todas las jurisdicciones se aplica la misma alícuota de industria. Nos está quedando para el régimen artículo 11 el 20% de los 6.000 y el 20% de los 8.000. La alícuota de intermediación es el 8%, con lo cual impuesto 224 y nos suma un total de impuestos de 1.119,87. Repito, la alícuota de industria se aplica para todas las jurisdicciones. Vamos a Buenos Aires. Los 101.000 del régimen artículo 2 es exactamente igual que en Capital, obviamente que va a cambiar el coeficiente de Buenos Aires, que es 27,87. Nos da una base de 28.148,70, aplicando la alícuota nos queda 562,97 de impuesto. ¿Qué nos va a cambiar acá? Que la intermediación del punto 4.2 era con Buenos Aires. Los 6.000 lo vamos a distribuir, el 80% se aplica a Buenos Aires, o sea, 4.800, que es coeficiente 1, le vamos a aplicar la alícuota del 8%, nos queda en definitiva un impuesto de 384. Un saldo a pagar de 946,97. Otra aclaración. Si nosotros tenemos 5 jurisdicciones, vamos a tener 5 saldos distintos. Vamos a tener que ingresar, si fueran todos a pagar, a las distintas jurisdicciones conforme a la declaración jurada que presentamos. Si nos queda saldo a favor, nos puede quedar, por ejemplo, 3 jurisdicciones a pagar y 2 jurisdicciones con saldo a favor. Perfecto.
Si le pregunta cuál es el saldo de los anticipos, nosotros podemos decir el total a pagar por las 5 jurisdicciones es 10.000. Sí, puede ser, pero los 10.000 están compuestos. Buenos Aires tanto, Capital tanto, Salta tanto, etc. Lo que tenemos que, en definitiva, lo que le quiero decir que los resultados se exponen por jurisdicción. A pagar o a favor. Seguimos, así no los aburro. Corrientes. ¿Qué tenemos en corrientes? Régimen del artículo 2, distribuimos los 101.000, le aplicamos el coeficiente respectivo, nos queda 200,38 de impuesto. Seguimos. Salta, nos está quedando Formosa y Salta, como son exactamente igual a Corrientes, no explicamos, lo pasamos de largo. Lo único que cambia es el coeficiente unificado, que nos determina un impuesto de 120,19. Lo mismo para Salta, le cambiamos el coeficiente unificado, nos queda 240,58 de impuesto. Y ahora sí, San Luis lo explicamos porque es distinto al resto. ¿Por qué es distinto al resto? Porque hay operaciones de intermediación por 8.000. Vamos a aplicar el régimen del artículo 11, distribuyendo el 80% de 80.000, o sea, 6.400, y aplicando la alícuota del 8%. Nos queda un impuesto de 512 en definitiva. Por último, nos está quedando la jurisdicción de inicio, que es Misiones. Aplicamos artículo 2, sí, régimen general, pero en definitiva aplicamos el 100% por artículo 14. 70.000 en el ingreso, nos queda una base imponible de 70.000. Aplicamos la alícuota del 1,5 vigente para industria. Fíjese que ya le estoy poniendo que no tiene bonificación y el saldo es de 1.050. ¿Por qué no tiene bonificación? Si vamos a la resolución 3 del 2018, modificada por la 25 del 2019 y modificada por la 37 del 2019, fíjense que toda la primera parte referida a industria que tiene alícuota reducida no goza de bonificación. Siempre yo le decía, tengan el cuadro de la resolución 37 del 2019, que es donde está todo el detalle de las bonificaciones, y la actividad de industria no tienen bonificación porque son alícuotas disminuidas. Por lo tanto, no se aplica bonificación independientemente del ingreso, independientemente de que pague en término. ¿Estamos? Con lo cual, terminamos. El práctico un poquito largo, lo hicimos bastante rápido. Tengan presente que al no haber un ida y vuelta, es un monólogo que por ahí uno se entusiasma y acelera un poquitito. Espero que lo hayan entendido, que les sirvan. Recuerden que en algún momento vamos a armar la clase de consulta. Día martes, mañana, miércoles y jueves vamos a continuar con el desarrollo de la guía de trabajos prácticos. Les deseo que tengan buenas noches y si Dios quiere mañana continuamos con el cursado de los prácticos que nos quedan. Hasta mañana.